en la sala principal del Palacio de Bellas Artes se va a llevar a cabo una gala que en verdad pues no puede perderse, porque va a involucrar a dos grandes de los, a dos elementos muy importantes de la cultura mexicana. Uno es el Ballet de México, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, y otro es la gran agrupación que es Mono Blanco. Aquí tenemos en el estudio a José Villanueva, el coordinador artístico del Ballet Folclórico de México Amalia Hernández. José, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. El gusto es mío y un placer estar con ustedes. Al contrario, ¿cómo surge, cómo van surgiendo, cómo van trabajando el Ballet Folclórico de México Amalia Hernández? Esta combinación de justamente la compañía con otros elementos, por ejemplo en este caso el de mañana, incorporando a una de las agrupaciones de son jarocho más importantes de este país, como es Mono Blanco. Sí. Bueno, mire, la situación es que con el hecho que la señora Amalia Hernández murió, quedó a cargo como director general el licenciado Salvador López y su hija la señora Viviana Basanta. Entonces este joven, le digo joven porque lo conocí de niño, es muy inquieto, ha estado siempre viendo la forma de que el ballet continúe la trayectoria que le dio la señora Amalia Hernández y promoviendo artistas tradicionales del pueblo de México que han llevado la música por todo el mundo al mayor éxito. Con ese motivo él ha estado planeando siempre funciones, galas especiales. Lo tuvimos con el Mariachi Ballet de Caltitlán, con la Sinfónica de México, en fin, hemos tenido varios artistas de mucho prestigio. Elisa Carrillo, Elisa Carrillo, que fue el premio Benoit de la Danse, por ejemplo. Exactamente, nos falta otro joven, Isaac Hernández, nos falta él también. Pero musicalmente, en esta ocasión tenemos la banda, el Mono Blanco, Mono Blanco, que no es muy conocido en México. Pues sí, es muy lamentable. Pero no como debería de ser, ¿no? Sí, no son unos rockstars. Ha viajado por todo el mundo, por los 5 continentes, y ha tenido un gran éxito y ha dado un gran prestigio a México, y en México aún le falta ser reconocido completamente. Sí. Oiga, y bueno, y mañana en esa gala, ¿qué es lo que va a poder ver la gente? Porque obviamente vamos a poder escuchar, va a estar Mono Blanco, vamos a escuchar un son jarocho de primera calidad. Pero, ¿qué es lo que está preparando justamente el ballet, la compañía, para acompañar a Mono Blanco? ¿Y qué está preparando Mono Blanco para acompañar a la compañía? Mono Blanco nos ha brindado su música para que el ballet, digamos, la recree y se haga la conjunción de la música de ellos con el Ballet Folclórico de México y se ha presentado de esa forma al público mexicano y a todo el público. Entonces, será una gala que no nada más tendrá son jarocho. No, exactamente. Habrá algunas otras partes también de otros estados de la República, pero primordialmente el son jarocho lleva la mayor parte del espectáculo y brindando todo lo que ellos han recreado, porque hay cosas que ya no se conocían y ellos los recrearon del folclore veracruzano para traerlos a la actualidad y que el mundo los conozca y México los conozca también. Claro, y eso incluye la famosa digo porque el son jarocho trae una derivación, y la música del sotavento, la música del barlovento, que no deja de ser música mexicana, claro, aunque sea del siglo XIX o siglos anteriores, pero que derivaron en lo que ahora conocemos como el son jarocho. Este grupo se fue creado en 1977. Exacto. Y desde entonces ha estado trabajando y evolucionando, trayendo todo lo que ya estaba perdido para que no se pierda y el pueblo mexicano especialmente lo conozca, su riqueza que tienen y sea conocido a través del mundo también. Sí. Correcto. ¿La gala a qué hora comenzará? 8:30 de la noche, mañana miércoles. Mañana miércoles, sí. Justamente ahorita están ensayando, haciendo el ensayo general. Toda la gente en euforia tremenda ensayando, ¿no? Y entonces mañana, ¿la gala durará qué? ¿1 hora y media? Una hora 40, más o menos 45. Va sin intermedio para que sea más ágil para todo el público. Ok, sí. De corrido. Dando mayor importancia a este grupo para que ellos realmente den todo lo que tienen que darnos y el pueblo los reconozca, porque no son tan reconocidos como deberían de ser. Estoy de acuerdo con eso en ese sentido. Como era la Marimba Nandayapa, como era el Mariachi Vargas, y son más conocidos, pero de cualquier forma son grupos tradicionales que han dado tanto prestigio a México y que realmente nos han dado
una gran riqueza. Y también lo importante es de pronto destacar que cuando se habla de lo mexicano, cuando llega septiembre y todo lo mexicano, siempre es el mariachi. Pero de pronto dices, bueno, tenemos regiones, tenemos la cantidad de regiones y la cantidad de música que todo es mexicano. Todo como es el son jarocho. Sí, pero para mí el mariachi definitivamente porque es lo más tradicional para nosotros. Sí, exactamente. Pero claro que el jarocho tiene una gran riqueza que uno mismo no conoce todavía, ¿no? Y que afortunadamente Mono Blanco lo ha rescatado y nos lo está brindando para que realmente sea igual que el mariachi tan reconocido y tan prestigiado en todo el mundo. Definitivamente. ¿Cuántos bailarines va a haber en el escenario principal? En el escenario ahorita va a haber un promedio de 50 bailarines. El día de mañana. Sí. 50 bailarines, coro, que vamos a tener el coro también mañana. Okay. Tenemos el grupo de mariachi que actúa siempre con nosotros, el grupo de jarocho que actúa con nosotros, además del Mono Blanco, que son realmente el gran espectáculo mañana. Por supuesto, y bien nos cantaban, ¿el mundo se va a acabar? El mundo se va a acabar. ¿Y siempre nos cantan? Exactamente, ¿no? Y en ese son, ellos están, es un son muy antiguo, lo rescataron, y ellos nos están diciendo en qué forma nosotros estamos acabando con el mundo, para que vean que desde entonces ellos realmente estaban teniendo algo que ahora está de moda con nosotros. Claro, ¿no? Incluso ellos hacen un trabajo de investigación y de recuperación y tienen un tema que era prohibido en la Nueva España. En la época sí, la Inquisición. En la Inquisición. Porque hablaba de cosas sexuales y todo eso. Y la Inquisición le parecía que era una cosa del otro mundo, que no era permitido escuchar, ¿verdad? Y que ahora pues ya es pan comido. Exacto. Sí. José Villanueva, le agradezco mucho que esté aquí en el estudio de 21 Noticias. Mucho éxito mañana con la gala. Un placer, deseando a ustedes lo mejor, que sigan con su trabajo de promoción, que nos dan tanto conocimiento de lo que a veces no sabemos, y les agradecemos de todo corazón. Al contrario, y mucho éxito el día de mañana con Mono Blanco y el Ballet de México, Folclórico de México de Amalia Hernández. Mucho gusto. Igualmente, él es el maestro José Villanueva, el coordinador artístico del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, que mañana en esta gala, 8:30, Palacio de Bellas Artes, no se lo puede perder.